incertidumbre. Recorramos la agenda informativa que arranca con algo que anticipábamos ayer, en realidad que ya lo había anticipado el propio presidente, que es que dio un discurso por cadena nacional. En realidad se replicó un mensaje que había sido grabado a la tarde, a la noche lo vimos, acerca del superávit fiscal y financiero del primer trimestre del año. A ver un poquito de lo que dijo el presidente. En primer lugar, quiero decirle a todos los argentinos que entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo y por primera vez en mucho tiempo, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. En segundo lugar, hoy estoy aquí, rodeado de nuestro equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para anunciar algo que hace tan solo unos pocos meses parecía imposible en la Argentina. En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, los periodistas especializados y buena parte del establishment argentino, quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. A ver, decíamos, mensaje grabado durante la tarde que mostró esta imagen rodeado de su equipo económico, que duró unos 16-17 minutos, y como había anticipado en Bariloche, en el foro Yao Yao, ahí frente al Círculo Rojo, a los empresarios más importantes del país, celebró que las cuentas fiscales muestren este equilibrio en el periodo enero a marzo, con un superávit financiero, como decía recién, equivalente al 0,2% del PBI. No mencionó que en los próximos meses el gobierno deberá afrontar algunos pagos que pospuso. Es cierto, podrán decirme algunos, que es habitual que los gobiernos pospongan algunos de esos pagos. Puede ser, vamos a ver cuánto de eso es el porcentaje que luego cambia y cuánto no. Pero es el primer trimestre, digo bien, con superávit desde 2008. Habíamos dicho que esto venía de una comparación con la gestión de Néstor Kirchner, pero que se da a partir de la caída clara que vemos en jubilaciones, en obra pública, en programas sociales, entre otros recortes, sobre todo jubilaciones, por lo menos el porcentaje más alto de todo esto, pero entre otros recortes que se decidieron desde el Poder Ejecutivo. Como decía el presidente, la balanza habla de un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos. ¿Qué más dijo el presidente? A ver. Hemos reducido la estructura del Estado, eliminando el 50% de los cargos políticos, cerrando organismos innecesarios que se usaban para perseguir a quienes pensaban distinto. También eliminamos la pauta publicitaria, como habrán notado por la reacción de los medios, que con otras medidas redundaron en una reducción del 22% de los gastos de funcionamiento del Estado. Es decir, a diferencia de lo que muchos afirman, no solo ha sido posible terminar con el déficit fiscal, sino que lo hemos hecho de una manera que es económicamente sustentable y moralmente deseable, ya que por primera vez en la Argentina no pagan justos por pecadores. Bueno, por supuesto la discusión moral es lo que está en juego con la moral de cada uno, o la ideología, si querés, de cada uno. Y hoy en un comunicado de la CGT aparecen algunas precisiones respecto de por qué la CGT dice un poco esto que estábamos hablando, de por qué entiende que es una trampa lo del superávit, justamente por estas otras cuentas que todavía no le cierran y sobre todo el nivel de licuadora en salarios y jubilaciones. Dice lo que le falta contar al gobierno nacional. Entonces habla de la licuación en los ingresos de los jubilados, deudas con las provincias, deudas con empresas de energía y gas. Ahí hay una cosa fuerte que se está poniendo en juego, de financiamiento de la educación pública y deudas con las universidades, interrupción de la obra pública, que por lo que dice el gobierno tampoco parece ser algo que tenga en su objetivo, incluso llegando en algún momento a un equilibrio o a un equilibrio sostenido. El supuesto superávit comercial es consecuencia de la brutal recesión y desplome de las importaciones. Acumulación de reservas postergando pagos de importaciones. Bueno, un poco lo que tratábamos de resumir es la posición de la CGT y después aparece el gráfico con datos del Ministerio de Economía y ahí se ve específicamente a dónde están estos recortes, que ya fuimos viendo, pero en qué medida se hacen estos recortes,
que sobre todo aparecen en jubilaciones, en gastos de capital, es decir, fundamentalmente en obra pública, y en el aumento de las tarifas. Ahí se le comieron una E. Transferencias corrientes a provincias. Bueno, pero ahí vemos dónde está, en definitiva, este recorte del que estamos hablando. Aparece un referente económico de algunos sectores, sobre todo iba a decir de Juntos por el Cambio, pero medio que Juntos por el Cambio no está entre nosotros, aparentemente. Pero el exministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, ministro de Economía del macrismo, lo resume también con su posición en contra de estas medidas que está tomando el gobierno. Dice: la mitad del ajuste fiscal del primer trimestre es recorte real en jubilaciones. Fin, ahí bardeando un poco el modo de expresarse del vocero presidencial Manuel Adorni. Bueno, ya sabemos dónde están los recortes. Estos resultados que da el gobierno, que por supuesto quiere mostrar alguna buena noticia en el medio de todo esto, sobre todo en el marco de la marcha universitaria, que ahora sí, el gobierno deja de dar esa pelea, por lo menos mediáticamente, o el presidente deja de darla. Bueno, vienen a describir la situación. ¿Es sostenible este equilibrio fiscal que plantea el gobierno? Vamos a ver, el gobierno sostiene que sí. Pero como ya te venimos contando, hoy es un día especial. Centros de estudiantes, profesores, autoridades de las universidades públicas nacionales, además del ámbito educativo de todo el país, es decir, también docentes y alumnos de primaria y secundaria, convocan hoy en todo el país a las marchas, y digo las porque efectivamente es en distintos puntos del país, en apoyo a las universidades públicas nacionales, a la gratuidad de estas universidades públicas, en defensa también de la ciencia argentina, y tienen el apoyo de la CGT, de la CTA, porque desde que anunciaron la marcha se fueron pronunciando distintos apoyos. El peronismo, dijo Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, que va a participar. El radicalismo, ahí aparecen desde Lusto hasta de Loredo. La izquierda, docentes y alumnos de universidades privadas, iba a decir escuelas, pero puede ser que escuelas también. Y la que se sumó hoy en las redes es la expresidenta Cristina Fernández, que compartió algo que se estaba dando en las redes, que cada uno compartía una imagen de su paso por la universidad, y ella compartió imágenes de su juventud universitaria y puso también la ficha de la Universidad Nacional de La Plata y la de Néstor Kirchner, además de fotos de esa época, y tuiteó Cristina sobre este asunto, escribió sobre este asunto, detallando qué era lo que mostraba, y decía: ¿quién podía imaginar que 27 años después íbamos a presidir una Argentina en la cual creamos e inauguramos 16 nuevas universidades públicas, logrando que por primera vez todas las provincias tengan una universidad pública? Describe cómo fue, no fue magia, educación pública para la igualdad de oportunidades. No bardea a este gobierno directamente, sino que cuenta lo que sucedió en su gestión. También Miguel Ángel Pichetto, eso quería decir, el diputado de Hacemos Coalición Federal, jefe de ese bloque, también puso en valor las universidades públicas. No convoca directamente a la marcha, pero dice que es importante preservar la universidad pública y describe el recorte presupuestario. Desde Roca y Sarmiento, nuestro país fue un faro en educación. Tenemos clase media y fuerzas productivas porque existe la universidad. Y hay un video de Miguel Ángel Pichetto en La Nación Más defendiendo también esta idea. Que no se escucha, pero vos imagínatelo defendiendo. Yo creo que es importante preservar la universidad pública. Acá hay un dato muy relevante, independientemente de este debate, que desde lo cultural, yo tengo una mirada abierta y la educación tiene que ser plural, pero acá hay que cuidar las universidades. Vos tenés un presupuesto anclado en el 23 y tenés problemas. El mes que viene tenés problemas, Luis, y me parece que hay algunas demandas o reclamos que me parece que el gobierno tiene que atender. Y el sistema universitario, okay, que hay que cuidarlo, no porque es la opción y la salida del ascenso social en la Argentina. Siempre lo fue. A ver, la universidad pública es lo que marca diferencia, incluso jerarquía. Bueno, resumamos una vez más. Es un reclamo que obedece a recortes presupuestarios que se han hecho desde el Estado Nacional, que a comienzo de año decidió no actualizar el monto que les transfiere a las universidades, a pesar de que en 2023 hubo más de 211% de inflación y este año ya está superando el 50%. El gobierno anunció hace algunas semanas un 70%
de suba en el presupuesto, esto contemplando marzo, y la semana pasada anunció otro 70%. Desde las universidades lo que dicen es que con ese número no alcanza porque estamos hablando de que no llega ni a la mitad de las necesidades, además de ni a la mitad de la inflación, y dicen entonces las universidades no van a poder seguir abiertas este año si no hay una mayor actualización. Otra parte de los anuncios que hizo el gobierno la semana pasada, cuando dijo este segundo 70% que iba a mandar, en este caso en mayo, fue un desembolso de 14.000 millones de pesos para los hospitales universitarios, porque esos hospitales, ya también venimos contando, vienen suspendiendo cirugías y algunos turnos que implican costos. Ahora, si pensamos en el 100% de las partidas que el gobierno nacional le manda o debería mandarle a las universidades, entonces pensamos en una torta, obviamente, de un 100%, donde no está ahí barajado, no es que el 70% que el gobierno había anunciado y el nuevo 70% que dijo la semana pasada es sobre ese 100%, sobre esa torta general. ¿Por qué? Porque esto que se está discutiendo tiene que ver con los gastos de funcionamiento de las universidades, que es más o menos, un poquito menos en realidad, cerca del 10% de su presupuesto total. El resto, 90%, un poquito más del 90%, está compuesto por salarios. Salario de personal docente, salario de personal no docente, pero lo que pasa es que ese 90% se acuerda o no se acuerda, se discute, como viene pasando, en paritarias. Entonces, por un lado está la discusión sobre el salario de los docentes, que se discute en paritarias y también obviamente está sobre la mesa en la marcha de hoy, pero los números que está reclamando la universidad para su funcionamiento tienen que ver con el 10% restante. Hasta el momento el gobierno dio aumentos unilaterales en las paritarias para docentes y no docentes, no alcanzaron ningún acuerdo, todos los aumentos unilaterales están por debajo de la inflación. Esto lo explica muy bien en sus redes el colega Joaquín Sánchez Mariño. Quizás te resulta largo, pero vale la pena porque ahí se entiende técnicamente esta discusión. Cosas así. En septiembre del 2022 se sancionó el presupuesto para el 2023 y se le asignó a las universidades nacionales un presupuesto de 750.000 millones de pesos para las 55 universidades nacionales. Ahora bien, durante el 2023, mientras tanto, se debía sancionar el presupuesto para el 2024. Pero ya por ese entonces nadie tomaba en serio a Alberto Fernández y el Congreso no trató el presupuesto 2024. Entonces, cuando asumió Javier Milei en diciembre de 2023, no había un número de plata ya asignado a las universidades nacionales. ¿Qué hizo entonces el gobierno? Prorrogó el presupuesto anterior, pero no en base a lo sancionado y previsto en el 2022, sino en base a lo gastado efectivamente en todo el ejercicio del 2023. Es decir, prorrogó el presupuesto de 1.380.000 millones de pesos. En marzo de este año, el gobierno sancionó un DNU, donde actualizó algunos presupuestos. Entre otras cosas, sumó unos 51.000 millones de pesos para las universidades, lo cual representa un incremento del 3,7% del presupuesto total. Pero claro, acá es cuando entra en escena la palabra maldita, inflación. De diciembre de 2023 a febrero de 2024 hubo una inflación acumulada del 70%. Ya eso hizo que el presupuesto quedara viejo. Por esto las universidades nacionales hicieron un primer paro en marzo y un pedido de fondos al gobierno nacional. El Ministerio de Capital Humano, de quien depende la Secretaría de Educación, respondió diciendo que daría un aumento del 70%, lo cual en apariencia cubriría el 70% de inflación de los primeros meses. Pero claro, acá aparece la primera trampa que puede confundir todo. Ese 70% de incremento que ofreció el gobierno nacional no es sobre el presupuesto total, sino sobre el presupuesto para gastos operativos de las universidades nacionales. Del total del presupuesto de la UBA, el 90% se destina a salarios de profesores y personal no docente. El restante 10% se destina a gastos operativos, luz, conexiones, laboratorios, materiales, libros, etc. Entonces el 70% de aumento que anunció el gobierno es sobre el 10% para gastos operativos. Es decir, aumentan el 70% del 10%. En términos reales no es un aumento del 70%, sino del 8%. Calculo que la lógica es, si la inflación pega sobre los gastos operativos, yo te cubro el aumento de los gastos operativos. Pero ¿qué pasa con el 90% restante? Escindir el gasto en un profesor del gasto operativo en una universidad es un absurdo casi esencial, porque una universidad no puede operar sin sus profesores.
Por supuesto, porque cuando se piensa en que, entonces el gobierno cree que sí, hay que reconocer, supongamos 140% de aumento porque sube 70, después sube otro 70, bueno, entonces la misma lógica, aunque sea poco e insuficiente, también debería correr para el 90% restante del presupuesto, que es para el salario de personal docente y no docente. Después, también uno podría pensar sobre ese 70% primero y el 70% después, que entonces el gobierno, que viene diciendo lo peor de la universidad pública, porque no es que el gobierno viene argumentando todos recortamos la universidad pública también, viene haciendo pelota a la universidad pública discursivamente y tirándola muy abajo, hablando de adoctrinamiento. Entonces, ¿están adoctrinando y le damos la guita o no están adoctrinando, estamos recortando y también le recortamos a las universidades? Los argumentos son medio raros. Y después también para pensar qué es lo que pasa con esos presupuestos que se fueron continuando desde la gestión anterior o en la gestión anterior, porque describía Joaquín este presupuesto que finalmente no se votó y demás, pero lo que dejan claro los rectores es que si bien no se votó el presupuesto en la última gestión de Alberto Fernández, sí lo que pasó es que les aumentaron primero un 100% del presupuesto del año anterior, es decir, de 2022 a 2023 se aumentó un 100% y después durante el año hubo algunas nuevas partidas. Entonces tampoco es cierto que no se haya actualizado el presupuesto universitario durante la gestión o el último año de la gestión de Alberto Fernández. También habló el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti, que está saliendo en todos los medios y presiona o trata de presionar al gobierno nacional y convocar a la marcha de hoy. Yo no creo que el gobierno va a cambiar de opinión si hay una marcha de 10, 15, 20 o 300.000. El gobierno va a cambiar de opinión si ve que en la sociedad esa medida le resta imagen. Lamentablemente es así. Sí. Y por eso lo que nosotros necesitamos es que la gente tome conciencia de que perder el sistema público de universidades es perder su futuro. El suyo, el de sus hijos, el de los que van a la universidad, el de los que alguien de la universidad los cura, los cuida. ¿No? Me parece que hay que involucrar a los estudiantes, a los profesores, a los familiares de los estudiantes, a los familiares de los profesores, porque tiene que ser un reclamo ciudadano, no tiene que ser un reclamo partidario. Esto lo dijo en Futurock, en el programa Crónica Anunciada, los estudios de Futurock, pero decíamos que el oficialismo está raro con el discurso, porque no termina de estar claro si los recortes tienen que ver con los recortes generalizados o si los recortes tienen que ver con lo que piensan de la universidad pública o su funcionamiento y este adoctrinamiento del que hablan, o en todo caso, si eligen hablar de adoctrinamiento porque en realidad quieren recortar porque no alcanza. Bueno, la cosa es que siguen con la campaña de desprestigio. Ayer salió el vocero presidencial, Manuel Adorni, hablando de que los pobres no llegan a la universidad. Esto lo escuché en alguna parte. Está de más decir que el gobierno, como todo gobierno liberal, valora la educación pública, laica y federal. Hace décadas, por supuesto, que entendemos que la universidad funciona con severos problemas, las facultades están en malas condiciones edilicias, muchas de ellas, los profesores no cobran por su trabajo, hay matrículas con contenidos que no se actualizan hace 30 años y los índices de terminalidad educativa se vienen cayendo a pedazos, vienen cayendo en picada. 6 de cada 10 estudiantes abandonan en el primer año, 3 de cada 10 solo son los que terminan la carrera y de hecho, bueno, de los sectores vulnerables son pocos los que logran acceder a la educación universitaria. Bueno, ya habían intentado instalar que en las universidades públicas hay adoctrinamiento político, que el problema incluso vienen diciendo que son los extranjeros que vienen a estudiar gratis, cosa que es un porcentaje recontra ínfimo. Pero escuchemos algunas respuestas en torno a esto, porque habló el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, que criticó esta propuesta, que también está puesta sobre la mesa desde el comienzo de la gestión, de cobrar la universidad pública para los extranjeros. Tienen 50 estudiantes del exterior en el año. ¿Yo qué voy a hacer cobrándole a los compatriotas peruanos, chilenos, bolivianos, paraguayos y brasileños? ¿Cuánto le tengo que cobrar para bancar lo que el gobierno no me da? Claro. ¿Cuántos de ellos te van a decir, no, mire, entonces no voy a hacer nada? Claro. La segunda, hay una visión de que viene el peruano, el colombiano y el chileno y te saca algo que es tuyo.
Yo quiero decir que preparar un aula de 40 chicos para dar abogacía, contador, ingeniería, o para 45, para nosotros es lo mismo. Claro. No es igual que la salud. Viste que me hacen el ejemplo para ir, vienen los bolivianos y se operan en Salta. Está bien, pero una operación es un costo adicional. En la educación no hay costo adicional. Segundo, de esos bolivianos, colombianos, paraguayos, un alto porcentaje, un poquito más de la mitad, se queda a vivir acá. Y después son los médicos venezolanos que te toman la presión a vos porque no tenemos médicos, ¿eh? Sí. Cuarto, ¿sabés la cantidad de impuestos que paga esa gente cuando viene acá? Y el desarrollo que hacen en la ciudad, alquilando, comiendo, gastando, estando. Pero aún si no fuera así, aún si no es que no tiene o no tiene más costo, no importa, pero igual el porcentaje de los extranjeros en las universidades públicas es realmente muy bajo y no puede hacer entonces una diferencia económica. O sea, podés ideológicamente cobrarles, pero no es que, como decía bien en FM La Patriada, no es que en el medio de eso vas a poder recuperar el presupuesto que estás perdiendo. El secretario general, y además también me gustaría aclarar que el presupuesto que se pierde, después, aún si el año que viene, el otro, se pudiera actualizar el presupuesto, no se va a actualizar lo que se perdió. Por eso hay también mucha preocupación por lo que va a terminar siendo el piso para los próximos años. El secretario general de CONADU, Carlos De Feo, también contestó sobre el tema del adoctrinamiento. La reforma del 18 estableció la libertad de cátedra, la actitud crítica en la universidad. Docentes, ¿no? No vamos a violar ese mandato de la autonomía universitaria. No pueden decir que hacemos política cuando tenemos actitudes críticas, cuando podemos enfrentar dentro de los claustros en forma libre la discusión. No hay que olvidarse, esta universidad son docentes, Sturzenegger en La Plata y Kicillof en la Universidad de Buenos Aires. Esta universidad se recibió Zayat y se recibió Caputo, para nombrar. ¿De qué adoctrinamiento están hablando? Esto en general lo que se tiende es al achicamiento del sistema universitario. Estamos avanzando, como en otras partes de América Latina y el mundo, hacia políticas privatizadoras y de achicamiento de las universidades públicas. Por eso el recorte presupuestario, por eso el congelamiento salarial, pero sobre todo esto que podríamos llamar la batalla cultural. Mostrar a las universidades como centro de corrupción. Mañana se va a demostrar claramente que la población eso no lo cree, porque mañana lo que va a ser una enorme y multitudinaria marcha va a tirar por tierra con esto. Pero además está lleno de docentes que están explicando que los programas que se estudian en las universidades públicas nacionales son muy parecidos a los de las universidades más prestigiosas del mundo, cosa que la UBA también es. En la misma línea, el Centro de Investigaciones Fundar hizo una campaña digital muy piola, muy interesante, para mostrar justamente esa diversidad ideológica de la que hablaba el docente en las universidades públicas. Muestran a dos figuras bien distintas, o aparentemente que lo son, que estudiaron en la Universidad Pública Nacional. Entonces está Yayo, está Cavallo, está el Che Guevara, Victoria Villarruel, gente que se ha formado en las mismas universidades. No sé si Lisi y Aníbal piensan tan distinto, habría que ver. Igual Lisi creo que con una Z le tenemos que avisar a Fundar. Mónica Gutiérrez, Roberto Fontana Rosa, Mariana Enríquez y Sturzenegger en la Universidad Nacional de La Plata, Coscu y Favaloro. Claro, para decir, escúchame, estamos hablando de cosas que no tienen ningún sentido y que son fácilmente discutibles. Claro, Dalma y Marta Minujín. Y se suman apoyos para la marcha también desde el exterior. Ya veníamos viendo que en algunas entregas de premios donde se habla de el Instituto de Cine, el futuro de la cultura en la Argentina, también se venían pronunciando artistas internacionales, y ahora escuchamos al diputado español Íñigo Errejón. Desde Sumar queremos enviar todo nuestro apoyo a las movilizaciones que el conjunto de la comunidad universitaria, incluyendo universidades públicas y privadas, van a desarrollar en el día de hoy en Argentina contra un plan brutal de recortes que amenaza con hacer colapsar las universidades, el sistema científico y el sistema de investigación. Argentina es un país que cuenta con 5 premios Nobel, los 5 salidos de la universidad pública, que hoy enfrenta un brutal ataque que no es una casualidad y que no es tampoco un ajuste matemático, es una decisión política, la decisión de destruir todo ese
institución pública y todo vínculo social que vaya más allá de la tiranía mercantil. Estamos convencidos de que el pueblo argentino, como en tantas otras ocasiones en su historia, será capaz de derrotar los intentos de sometimiento colonial y de destrucción de sus instituciones sociales, y mandamos todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño a los profesores, los investigadores y los estudiantes y las estudiantes que hoy se van a movilizar en Argentina. Es importante este punto respecto de si es o no una decisión política y además hablar mal de la universidad pública y demás, porque en definitiva es una decisión que no está planteada para ver si, así como todos en este discurso que da el gobierno, así como todos nos estamos achicando o estamos haciendo un gran esfuerzo, entonces que también lo hagan las universidades públicas, cosa que a lo mejor en una mesa de discusión quizás estarían dispuestos, no sé, los rectores o las autoridades a discutir, sino que acá hay, y por eso es que sale Pichetto, por ejemplo, una defensa o una necesidad de defender el valor de la universidad pública, porque hay una necesidad de atacar desde el gobierno el valor de la universidad pública y ya no en términos económicos. Pero si todavía no estás convencido, convencida de ir a la movilización de hoy, bueno, no sé, la defiende Eduardo Feynman en La Nación Más. Yo soy exalumno de la UBA, con orgullo. Yo estaría en la marcha, pero, a ver, estaría en la marcha en el punto de, no de financia, no le saquen guita al estudio. Completamente de acuerdo contigo. Es cierto. No, al conocimiento no se le saca guita. Al conocimiento no, con el conocimiento no. El conocimiento es más importante que vaca muerta, la soja, el litio, todo el gas, el petróleo, lo que te imagines, es mucho más importante para un país. ¿Verdad? Y las grandes cabezas, 5 premios Nobel tuvimos. ¿De dónde te cree que salieron? Te cree. Creer que el curro del país pasa por las universidades es un error. Sí, hay que separar la paja del trigo ahí, Edu. Yo estoy de acuerdo. Por eso. Completamente. Los alumnos van a estudiar. Sí, la mayoría sí. No te gustará el tiempo en el que estudian, que algunos son crónicos. Ponele. Los profesores van a dar clases por 2 mangos con 50. ¿No? Los no docentes también trabajan por 2 mangos con 50. Ahora, a mí me parece que las universidades son un valor para la República Argentina. O sea, una posible explicación que se podría pensar en términos electorales o en todo caso de imagen pública de esta guerra, llamémosle guerra, del presidente de la Nación contra las universidades públicas, la da el consultor Juan Courel, que plantea que la población universitaria, ahí está, es por lejos el segmento de peor performance del gobierno de Milei, con casi 28 puntos de diferencial negativo. Ni por sexo, ni edad, ni zona geográfica hay una diferencia tan grande entre segmentos que por nivel educativo. O sea, está tratando de consolidar el universo que ya tiene de apoyo público y en todo caso piensa, supongo, no pierde nada. A primera vista parece astuta la estrategia de Milei de elegir como enemigo a la universidad pública, es coherente con su discurso, su base electoral no es esa, y rejunta enfrente a todos los que no tiene al lado. No va a detenerse y por eso es importante movilizarse. Bueno, pero rejunta enfrente a todos los que no tiene al lado más o menos, porque aparece Feynman, aparece, no sé, diputado dialoguista como es Pichetto. Entonces, ojo con lo que te vas poniendo enfrente y además también ojo porque una cosa es una medida electoralista de cara a las elecciones y otra cosa es una medida electoralista cuando estás en pleno mandato y cuando además falta un montón para las elecciones. ¿Qué puede pasar hoy en la movilización con la policía o con las fuerzas de seguridad? Bueno, la ciudad de Buenos Aires parece que, por lo menos por lo que informó ayer, llegó a un acuerdo con autoridades de las universidades para que no se aplique el protocolo antipiquetes, esto que veníamos viendo de la policía sacando a la fuerza a los manifestantes, porque parece que además se va a juntar mucha gente. Entonces acordaron un recorrido en la ciudad de Buenos Aires, por fuera del cual sí puede llegar a aplicarse el protocolo, pero que si se cumple con este recorrido, con estas calles cortadas,
aparentemente no se va a aplicar. Sin embargo, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que parece que está acordando o acordó con el gobierno porteño cómo hacer el operativo de seguridad de hoy, que igual no tendría por qué estar involucrada la Fuerza Nacional, salvo que se lo pide la ciudad, pero evidentemente se lo pidió, volvió a hablar y ya venía diciendo, sí, vamos a aplicar el protocolo antipiquetes, y esta mañana dijo esto. Ayer el presidente dijo, necesitamos tener déficit cero, bajar la inflación para comenzar a crecer. Y ese camino no se tuerce, más allá de los Massa, de los Kicillof, de la CGT, de la CTA y de el elenco estable que hoy se siente para el orto para mí. No importa cuántos sean, porque hay millones de estudiantes que comprenden muy bien lo que el gobierno está haciendo. Ministra, el temperamento será el del 24 de marzo, se va a permitir que todos circulen porque va a haber estudiantes, va a haber médicos, va a haber de todas las universidades públicas, además de los movimientos sociales, sindicales. ¿Cuál va a ser el temperamento? El temperamento va a ser siempre respetar el protocolo que hemos planteado en el marco del tipo de marcha que encontremos hoy en la calle. Es una marcha compleja. Es una marcha donde muchos intereses se juntan para querer poner en jaque al gobierno. Así que tenemos ciertas precauciones respecto a cuál es el objetivo final. Es una marcha rara. Hay demasiados intereses que se juntan. Gracias. Pero chicos, no se despertó todavía y le están haciendo preguntas que realmente denle un par de horas para levantarse y pensarlo bien. En este contexto pasó algo curioso entre los diputados de Unión por la Patria, que pidieron una sesión especial para mañana para tratar varias cosas. Emergencia universitaria, las jubilaciones. Lo que pasa es que están pidiendo esta sesión especial sin, aparentemente, tener los votos resueltos, ni siquiera el quórum resuelto. La Cámara Baja analizará medidas sobre el presupuesto general de la Administración Nacional, la tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para todas las instituciones educativas de nivel superior. Bueno, esto es lo que se propone Unión por la Patria. Vamos a ver. Y la sesión especial fue pedida por el diputado nacional de Unión por la Patria, Germán Martínez, el jefe de bloque. Lo que pasa es que esto no se sabe ni siquiera si tiene el quórum. Sé que estaban terminando de resolver por estas horas, por ejemplo, desde la coalición cívica, cuál va a ser la posición. Y quizás en la mezcla de todos estos temas, quizá la voluntad de Unión por la Patria es que si no se consigue quórum, si no se consiguen los votos, salir a decir, pero mirá, dice que está a favor de que crezca el presupuesto universitario, pero no se sentó. Pero hay que ver si en este contexto logran eso. Lo que me explicaba hoy Nico Fiorentino, periodista parlamentario de muchos años, no de muchos años él, sino de muchos años en el Parlamento, que cuando no se consiguen los votos, o por lo menos no se consigue el quórum, es un fracaso de quien propone esa sesión. Con lo cual, no sé si van a poder dar la discusión si no consiguen el quórum de, mirá, dice una cosa y hace otra. Vamos a ver qué es lo que finalmente sucede. Pero además ayer en el Congreso Nacional hubo distintas firmas junto a la del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel para pedir el juicio político contra el presidente Javier Milei por haber dicho algo que escuchamos la semana pasada, o no, el lunes, porque lo dijo el viernes, que fue en su discurso de Bariloche, que dijo que quien fuga divisas es un héroe. Y por esto están presentando el juicio político, porque dicen, está mandando a la gente a delinquir, en definitiva, o está festejando un delito. Pero la rosca parlamentaria no se detiene ahí, porque sigue el debate sobre las dietas que se aumentaron los senadores la semana pasada. ¿Qué puede pasar ahora? Ya venimos diciendo que La Libertad Avanza y el PRO vienen presentando proyectos para retrotraer el aumento de dietas a los senadores, pero entre los dos bloques en el Senado nos suman más de 13, de un total de 72, así que está difícil, pero así lo anunciaba el jefe del bloque libertario en CNN, Ezequiel Atauche. Habrás visto que Karina Milei también va a cobrar más dinero. Me parece ilícito. Lo que sí me molesta, y creo que le molesta a mucha gente, cuando después te pones en el paladín de la sensatez y la justicia. Decí que te querés aumentar el sueldo y no pasa nada, si trabajás todo el día. Pero por supuesto, pero no es el caso. El caso no es ese. Nosotros, por eso te estoy diciendo, estamos presentando un proyecto y además... ¿El proyecto de qué es, Ezequiel? Así queda bien claro. Para retrotraer el aumento de las dietas. Pero o sea que este aumento que ayer se aprobó no se aplique.
no se aplique y se suspenda la resolución. Te quiero ver ahí, ¿eh? Te vuelvo a repetir, nosotros estamos comprometidos con esto, nosotros trabajamos todos los días con esto. A ver, que vos me digas que podés tener duda de alguna otra fuerza, te la puedo creer, pero nosotros... Bueno, bárbaro. El senador Luis Juez presentó una nota para no cobrar el aumento, me parece que es simbólico porque eso no va a pasar una vez que se llega a esta votación, no es que se puede decidir quiénes cobran y quiénes no, pero los legisladores peronistas también estaban con el pedido de sesión especial para tratar un proyecto que regule salarios, que regule dietas, pero no solamente del Congreso, o sea, no solamente del Senado, sino además del Congreso, pero además de los 3 poderes del Estado. La veo difícil porque, por un lado, hay una discusión pertinente que es, pero cada uno de los funcionarios o legisladores puede resolver, o funcionarios judiciales o funcionarios del Ejecutivo, puede resolver qué es lo que cobra, o sea, resuelve su propio salario. Polémico, pero supongamos que, bueno, sí, es gente con muchísimo criterio y lo puede resolver. Ahora, en un poder van a dejar que se lo resuelva otro, esto pensando en la propuesta de Unión por la Patria. Bueno, no sé, yo no creo que a los jueces les cope mucho esta idea de que les resuelvan el salario, sobre todo pensando en aquellos que no pagan ganancias, que son los jueces de todos los tiempos, pero hay unas escalas que se propone Unión por la Patria en este proyecto. Presentaron esas escalas y lo que plantean es que el que más tiene que ganar es el presidente de la Nación y a partir de ahí, eso pensando en los salarios mínimos vitales y móviles que están igual muy bajos, y ahí entonces las escalas, porque claro, un argumento, por ejemplo, de Martín Lustó los últimos días para justificar ese aumento que se habían dado los senadores era, pero nosotros estábamos ganando menos que el vocero presidencial, esto no está raro. Bueno, pero mientras tanto, esto fue muy visible. Si bien eligieron no hacer votación nominal y no los escuchamos dar discurso, sino que vimos esa levantada de mano, en algunos casos más tímida que otra. Pero lo que menos se difundió es que los directores de YPF se propusieron aumentarse el salario, algo que se está resolviendo en estas horas. Hoy somos 23, o sea que el viernes, el 26 de abril, lo va a tratar la Asamblea de Accionistas, pero tipo dijeron, la verdad que yo creo que tengo que ganar 70 millones de pesos. Bueno, ¿vos cómo venís? ¿Con 70 estás bien? ¿Un poquito más? Tiramos un poquito más. Un 100 porque si lo calculás bien son $70.000 por mes. Bueno, dale, no está mal, vamos con esa. Y así vamos a ver qué pasa con la Asamblea de Accionistas, pero ahora que se pusieron un poquito los ojos ahí, ya que se estaba discutiendo, quizás no encontraron el mejor timing, vamos a ver si finalmente se aprueba o no. Pero fíjense lo que cuenta el colega Sebastián Lacunza, que salió a hablar de esto. ¿Quieren casta? Llamo al representante político en el directorio de YPF, no del Poder Ejecutivo, para preguntarle sobre su salario de $70.000 por mes. Se fastidia, me increpa, inventa una excusa. ¿Vas a cobrar esa suma? Fue decisión del directorio, no hay nada más que hablar, me corta. No, pero todavía no lo decidió el directorio, pero se ve que sí se pusieron de acuerdo para la propuesta. Bueno. Que siempre... No, por lo menos mi posición, no quiero hablar en nombre de todo este programa, pero mi posición es que sí, todos que ganemos más todos, obvio, buenísimo. Ahora, si la discusión es que no hay plata, si la discusión es que todos vamos a hacer un esfuerzo, bueno, entonces establezcamos prioridades. Por otro lado, apareció una proyección en un edificio porteño que apoya la cultura y la educación pública. Es un video que ayer Mira, te voy a decir porque no quiero inventar, pero creo que fue bien tarde, te voy a decir la hora. A las 10 de la noche reenviaba Facu Cruz, el colega, que lo vio en Parque Centenario, que era una proyección en una pared en apoyo, después del discurso presidencial, pero no sé si tuvo que ver con eso, de la cadena nacional, que apoyaba la cultura, que decía vamos todos por la educación pública y que un poquito podemos considerar convocaba a la marcha de hoy. Por otro lado, ayer contamos que, ahí está, mira, no al desmantelamiento de la cultura, universidad pública y gratuita, ahí, en medio de Parque Centenario. Y ayer contábamos que las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, decidieron cerrar sus oficinas, en principio y ojalá de forma temporaria,
Y empieza entonces una etapa de transición a estos cambios que está proponiendo, decidiendo el gobierno nacional, y se publicó ayer en el boletín oficial con la firma del presidente del organismo, que se llama Carlos Pirovano, a quien muchos de los trabajadores del Inca no conocen, de hecho venían diciendo la verdad que no estamos en diálogo con él. Y el relato oficial sobre este ajuste aparece, por ejemplo, en La Nación Más, así que si querés saber qué piensa el gobierno sobre este tema, es parecido a lo que dice el AGE. Bueno, hoy se cierra oficialmente el Inca, se va a reordenar este instituto, es el Instituto del Cine, de las Artes Visuales, y se va a reubicar a su personal. ¿Qué es lo que tiene que hacer sí o sí el gobierno? Lo debe hacer, porque es nuestro dinero el que estuvo utilizándose para financiar películas, series que no sabemos cuáles son. Tiene que publicar en forma oficial el listado de todas las películas, de todas las series, de todos los proyectos que financió el Inca, quién recibió el financiamiento y de cuánto fue, y qué pasó a partir de ahí. ¿Se terminaron las películas? ¿No se terminaron? ¿Se emitieron en 2 salas, en 10, en 15, en una? ¿No se emitieron? ¿Qué cantidad de gente las vio? Y ¿qué generó? Generó ganancia, ¿no? ¿Y a dónde fue esa ganancia? Porque ahí se van a dar cuenta que todo lo que financió el Inca, más allá de en muchos casos en no tener ganancias, si las tenía, la ganancia iba al productor, no iba al Inca. Y si no tenía ganancias, ¿qué? ¿No es cultura? Bueno, el sector de la cultura está movilizado, se suma hoy a la marcha federal, y el actor Marcelo Subioto se encargó de leer un comunicado que fue consensuado durante los premios Platino, premios que se dieron en México y donde vimos distintos artistas argentinos pronunciarse, pero escuchemos este comunicado de consenso. El gobierno nacional ha declarado la guerra al sector audiovisual. De forma ilegal se ha desfinanciado, desprestigiado y desactivado una institución fundamental como es el Instituto Nacional de Cines y Audiovisuales. La decisión de congelar y desmantelar las políticas de fomento industrial están generando miles de nuevos desocupados y la quiebra de cientos de pymes. No solo nuestro cine está siendo atacado de forma brutal, también la educación. Nuestras universidades públicas son objeto de un vaciamiento inaceptable. Nos solidarizamos con la comunidad educativa. El cine argentino más unido que nunca frente a este avasallamiento de las instituciones de la cultura y la educación. Atrás es por eso que nos vemos el 23 en las calles de toda Argentina. Ahí está, la convocatoria de hoy. También Andy Chango habló de este tema en el agradecimiento que se mandó cuando ganó el premio por su papel de Charly García. Hizo de Charly García en la serie de Fito, El amor después del amor, ganó y dijo esto. ¿Cómo explicar en solo un minuto que se está muriendo el mundo, el cambio climático, que se está muriendo la cultura, pero que en Argentina la están asesinando? ¿Cómo explicar el dolor, la impotencia y a la vez el agradecimiento? Oscar Mulet, porque sin ese bigote no existía, a Fito, a Charly, por dar vida a este planeta que se está extinguiendo y esta Argentina que se está yendo mucho más rápido que el planeta. La están asesinando muy fuerte. La cultura que tanto amamos ya no va a existir más. Muchas gracias. Fuerte, alzando la voz Andy Chango. Después trabajadores del Inca, del gremio ATE, produjeron un video para defender el cine nacional. Tiene la voz en off de Cecilia Roth, que también se había pronunciado en los premios Platino, pero escuchemos lo que hicieron. Muchos se preguntarán por qué necesitamos nuestro cine. Acción. Nuestro cine nos habla a nosotros y habla como nosotros. Hola, guachín, ¿qué haces? Nos permite contar nuestras historias. Me falta un poquito. Y no dejar que nos las cuenten desde afuera. Conocer mundos que están acá al lado y que nos parecen lejanos. Unirnos a pesar de nuestras diferencias. ¿Y qué? ¿Qué? Sembrar para cosechar talentos. Ok, probando, ¿estamos bien? Trabajar para generar más trabajo. Para mí. Y poder cumplir nuestros sueños. Estamos tratando de contar una historia entre todos, ¿sabes? El cine nacional alimenta, y en más de un sentido, genera comunidad. Nuestro cine es el documento de nuestra identidad. ¿Por qué no me dijiste nada? Muchos se preguntan por qué necesitamos el cine nacional.
Porque nuestro cine somos nosotras y nosotros. Que no apaguen el cine nacional. Defendamos nuestro Instituto Nacional de Cine. Defendamos el Inca. Y estás viendo películas relativamente modernas, pero ¿te pensás que Leonardo Fabio hubiera podido filmar sin fomento, sin un apoyo del Instituto de Cine? Bueno, otro día vamos a debatir esos detalles. Pero esta es una otra discusión que se da y con el Inca también apoyando la marcha de hoy. Pero antes de irnos, quizás habría que considerar una discusión relevante, central en nuestra Argentina. Le preguntaron al vocero presidencial Manuel Adorni, al final, ¿cuántos perros hay en Olivos? La pregunta es bastante sencilla, bastante concreta. ¿Cuántos perros tiene el presidente de la Nación? Con respecto a la cantidad de perros que pueda tener el presidente Milei, no entiendo en qué te cambia que sean 4 perros, que sean 5 perros o que sean 43 conejos. Mi problema en que me cambia. ¿Cuál es la diferencia? No, simplemente porque hay distintas versiones y como se atrasó con el tema de los caniles y la cuestión al resto, pero si es una película, si es una pregunta que incomoda, No es una pregunta que incomoda, pero... Bueno, esa era nada más, la consulta esa. Tienen un nada nivel, más, un solo hay un número. nivel de insistencia, digamos, si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros. ¿Y se termina? Con eso. ¿Y qué problema hay? No, ningún problema. Y puede haber cuántos perros el señor presidente se le ocurra tener. Digo, claro, pero ¿se le ocurre o hay? Me descolocaste con la pregunta, la verdad es que me descolocaste absolutamente. Son preciosos encima. Son pero unos entonces animales, lo viste, lo contaste. Hermosos. No. ¿Tenemos más preguntas? Bueno. Juan Luis González, autor de El Loco, la biografía no autorizada del presidente de la Nación, bueno, en realidad la escribió cuando todavía no era presidente, hace algunas aclaraciones porque maneja este tema. Dice, esto es falso. En Olivos hay 4 perros, el 5º clon, porque, bueno, murió a finales de 2020 y a diferencia de lo que dice Adorni, es muy importante, habla de que Milei no distingue la realidad. La estabilidad mental del presidente no es algo privado, sino de todos los argentinos. Bueno, por eso la cuestión es cuántos son y no cuántos el presidente dice que son. Después, Adorni sabe que son 4, por eso pone que son 5 en boca de Milei. El giro narrativo de Conan, su muerte arrancó el camino místico que llevó al loco al poder y ahora sus clones aparecen en una conferencia en La Rosada. Si no fuera trágico, sería genial. Bueno, en todo caso, para conocer un poquito más, qué sé yo. También aparece Roberto Navarro en diálogo con Juana Morín en C5N hablando de este cuestionamiento respecto a si el presidente tiene una percepción particular de la realidad que no se corresponde con los datos de la realidad, y cuenta Navarro cómo él entiende que se toman algunas decisiones clave en Casa Rosada o en la gestión nacional, y lo dice así. Es un gobierno de extrema derecha como nunca habíamos vivido, con un neofascismo que yo quisiera saber qué pasa el día que a Milei le vaya mal, cómo reacciona, un Milei frustrado, y con ciertas cosas místicas, que no es la primera vez en la historia que tenemos un gobierno con costados místicos, pero hace un rato terminé de chequear, porque quería decirlo acá y lo iba a hablar mañana en el pase, cómo decidió Milei avanzar contra las prepagas y contra Velocopit en particular. Fue una orden de la hermana después de una sesión espiritista en su mismo despacho, que duró como 2 horas, y salió de ahí y le dijo al hermano que tenía que avanzar contra las prepagas, porque se lo dijo Dios. Digo, entonces no es joda, este no es un gobierno cualquiera. No es un gobierno cualquiera, es un gobierno peligroso. Un día le va a decir que nos mate a todos, Dios. Bueno, también se lo dijeron algunas encuestas de opinión, me parece, pero qué sé yo. La otra líder espiritual, pero de la nación, es Lila, ¿verdad? Lilita Carrió le dio una entrevista a Infobae, le preguntan, entre otras cosas, su opinión sobre el presidente de la nación, y ella filosofa. Cuando lo escuchás y lo ves, ¿qué sentís? Curiosidad. ¿Te da curiosidad? A mí me da un interrogante. Primero, yo cuando trabajo me dedico a observar las características de alguien.
Y entonces escuché todos sus reportajes y escuché todos los libros que había leído. Yo ya había estudiado a Hayek, a von Mises. No soy economista, pero sí los estudios de la filosofía política. Estudié todos los contractualistas, los no contractualistas, pero a este hombre, que es Rothbard, es un pensador menor, ¿no? Dentro de lo que fue el gran debate filosófico de segunda mitad del siglo XX, para mí el verdadero liberal, que primero fue socialista, pero después se hizo liberal, y es Robert Nozick, que su libro es Individuo, Estado y Utopía. Es extraordinario, pero él sostiene el Estado mínimo. En cambio, Rothbard no, dice, el Estado es una asociación criminal, ya hace desaparecer todo. Lo que pasa es que el anarcocapitalismo no puede resolver el tránsito de un sistema constitucional a un sistema sin Estado, es decir, sin Constitución. Es que él va por la derogación de la Constitución, porque si vos sos anarcocapitalista, vos no tenés que tener Estado. Es decir, previamente tenés que tener el apoyo popular para cambiar la Constitución y para derogarla. Esa es la lucha cultural. ¿Vos crees que Milei va por ese objetivo? Esa es utopía. En su metodología, Rothbard dice tenés que ir por atropellada. Y el fin justifica los medios. O sea, vos podés hacer lo que quieras, vos podés pactar con corruptos, podés sobornar, porque el medio es cualquiera, con tal de llegar a tu objetivo, que es ir contra el Estado. Le cuestiona a Adorni estas declaraciones en redes a Lilita Carrió, pero para cerrar le preguntan si se considera casta y Lila con su yal, dice. Recién dijiste que Milei cambió casta por mafia. ¿Te consideras casta vos, Lilita? ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque no tengo relaciones desde hace mucho tiempo. Solo por eso. Sí, sí. En términos políticos no. Pero si le quiere poner casta, que le ponga. Ahora, el problema no es la casta, el problema... Yo soy una política clásica, en ese sentido yo soy casta. Tradicional. Soy una política profesional clásica, te diría, al estilo de Alem, al estilo de Aristóbulo del Valle, al estilo más todavía el de Santa Fe, ¿cómo se llama? Que todos me dicen Leandro. ¿Cómo? De la Torre, Lisandro de la Torre. Yo soy eso, y voy a ser toda la vida eso. Y voy a morir en eso, me encanta hacer una política clásica. La info sexual de Lila, de paso. Gracias a este equipazo, a Marco Arauz en la operación, a Emilio Laszlo en la producción, a Celina Sereno en las redes. Seguramente muchos de los que están viendo esto en vivo se encontrarán en un rato en distintos puntos del país en la Marcha Federal Universitaria. Los que no lo están viendo en vivo, capaz lo vean después de la marcha y así sucesivamente. Nos reencontramos mañana al mediodía en esto que es Elijo Creer.